La historia comienza con un reportero anunciando en las noticias que el 2 de junio de 2224, el zoológico en la ciudad de Ning fue atacado por una serpiente gigante. De más de 100 metros de largo, los expertos no han podido determinar la especie de la serpiente, pero varios ciudadanos captaron imágenes de una bestia gigante parecida a una ballena apareciendo en el cielo al norte de la ciudad, causando conmoción generalizada. Mientras tanto, frente a la pantalla que transmitía las noticias, el cuerpo de nuestro protagonista yacía en el suelo, con sangre saliendo de sus muñecas. Sin embargo, podía ver su propio cuerpo desde una perspectiva externa y se preguntaba si realmente era suyo. Su shock aumentó cuando vio su reflejo en un espejo. Era una iguana. En pánico, se cuestionó si de alguna forma se había transformado en una iguana marina. Nuestro protagonista, Chen Chu, es estudiante de segundo año en la Universidad de Ning. Prefiriendo su independencia, renta un lugar fuera del campus, en lugar de quedarse en los dormitorios. Amante de los animales de sangre fría, Chen está especialmente fascinado por sus colores vibrantes. Recientemente la tienda de mascotas local recibió un nuevo lote de mascotas exóticas. Se sintió inmediatamente atraído por una iguana marina, una criatura anfibia. Aunque las iguanas marinas suelen ser dóciles, ocurrió un accidente justo cuando la soltaron. La iguana mordió la muñeca de Chen, lo que lo llevó a instintivamente mover su teléfono, que golpeó la cabeza de la iguana. Esta soltó su agarre, pero el teléfono rebotó y golpeó la cabeza de Chen, dejándolo inconsciente. Cuando Chen despertó momentos después, su visión estaba borrosa y vio a la iguana mirándolo fijamente. Cuando sus sentidos volvieron, notó que al levantar la mano la iguana imitaba el movimiento. Desconcertado, especuló que podía controlar el cuerpo de la iguana como si fuera una extensión del suyo. Emocionado, pensó que podría ser su Goldfinger, un término usado para trampas en videojuegos, y se preguntó si era el comienzo de su viaje heroico. Observando a la iguana rodar, contempló sus posibles habilidades. ¿Debería hacer un livestream de este lagarto inteligente para ganar fama o usarlo para recolectar abulón y pepinos de mar y obtener ganancias? Tomando a la iguana, resignado pensó que no estaba destinado a ser un gran protagonista. Cuando otros conseguían trampas, se volvían poderosos villanos o dioses universales. Pero él estaba atrapado con un pequeño lagarto. El estómago de la iguana gruñó fuerte y Chen se dio cuenta que él también sentía hambre. Supuso que había estado inconsciente todo un día. Preguntándose qué comían las iguanas marinas, le dijo a la criatura que debería estar bien con carne. Al ser un lagarto, preparó una comida, picando verduras y cocinando un bistec. Luego presentó orgulloso el platillo a la iguana. Para su sorpresa, la criatura devoró el bistec con entusiasmo, confirmando que las iguanas marinas podían comer carne. De repente, apareció una interfaz del sistema frente a él, indicando que después de comer, su clon había ganado 5 puntos de evolución y su propia constitución había aumentado 0.5. Confundido pero intrigado, examinó la ventana de estado que mostraba el sistema. Revelaba que su nivel era 0, su constitución 8.5 y su espíritu 12. Su talento era control mental, mientras que su aura externa y percepción de ki estaban en 0. Sus habilidades incluían boxeo de extremidades, salto paso nube y pierna saltarina. La iguana, listada como su clon, tenía 0 niveles de evolución y 5 puntos de evolución. Mirando la pantalla, Chen se maravilló, preguntándose si esta era su verdadera trampa. Levantó la mano y la observó, recordando un recuerdo de su infancia. Su padre le había dicho que practicar formas sin entender sus fundamentos era inútil. Su padre le explicó que la fuerza nacía en las piernas, pasaba por el abdomen y se formaba en los dedos. Chen había suplicado descansar después de estar parado sobre pilas por mucho tiempo, pero su padre se negó, llamándolo cobarde por rendirse a mitad de camino. A pesar de su cuerpo tembloroso, el joven Chen gritó su desafío, negándose a ser un cobarde, y corrió mientras su padre le urgía a ir más rápido. Eventualmente tropezó con una piedra y cayó fuerte. Jadeando, quedó inmóvil, pero su padre lo miró fijamente y le ordenó levantarse, recordándole que nadie más lo ayudaría en la adultez. Años después, el padre de Chen le entregó una caja con sus ahorros, indicándole que emprendiera un largo viaje solo. Le recordó que nunca descuidara el entrenamiento de artes marciales, prometiéndole que cuando Chen fuera lo suficientemente fuerte, vería el otro lado del mundo, con lágrimas en los ojos. Chen preguntó cómo podría encontrar a su padre de nuevo. Su padre, erguido, respondió que si Chen se volvía un gran maestro, quizás él ya no estaría presente, y luego salió, cerrando la puerta detrás sin mirar atrás. Una década pasó en un abrir y cerrar de ojos. La iguana eructó, llena tras su comida,
Sorprendiendo a Chen por lo rápido que comía, lo observó de cerca y se preguntó si había crecido más. El sistema confirmó su sospecha. Los puntos de evolución de la iguana habían subido a 15 de 200. Al reflexionar sobre los cambios, notó su propio reflejo en un espejo. Levantándose la camiseta, vio unos abdominales definidos, algo que no tenía antes, dándose cuenta de que los puntos de evolución de la iguana también habían mejorado su cuerpo. Chen se emocionó, imaginó a la iguana evolucionando en la bestia gigante de sus sueños, y se visualizó convirtiéndose en un verdadero gran maestro de artes marciales. Más tarde, en el mercado, el cajero le informó a Chen que los 10 kilos de carne de res prime sin hueso y los 20 kilos de cerdo magro estaban listos. El cajero preguntó si Chen pagaría en efectivo o con código QR. Chen respondió con código QR y escaneó su celular en el dispositivo de pago. Tras completar la transacción, Chen salió del mercado, se dirigió al estacionamiento y cargó las compras en su auto, satisfecho de que era suficiente. Cerró la cajuela y se fue manejando. Minutos después llegó a casa y puso el último platillo que había cocinado sobre la mesa, presentándoselo a la iguana. Pensó para sí que mientras más comiera la iguana, más cerca estaría de cumplir su sueño de ser maestro de artes marciales. La iguana, maravillada por la comida, devoró con ansias el banquete. Por su conexión, Chen también experimentó los sabores que la iguana probaba. Descubrió que para el paladar del lagarto, el cerdo no era tan bueno como la carne de res. Abriendo los ojos, se estiró y murmuró que la carne de res podría llevar un poco más de comino. Decidió añadir más condimento la próxima vez. La iguana, ya llena, caminó hacia la ventana y se acostó a descansar. Más tarde, en el cuarto de artes marciales, Chen se colocó cerca del saco de boxeo. Lanzó un golpe con toda su fuerza, y el sistema mostró una notificación. Su experiencia en boxeo de extremidades había aumentado 5 puntos. Impresionado, notó que su constitución había mejorado y que su progreso en el entrenamiento era más rápido que nunca. 2 días después volvió al cuarto de artes marciales, recuperando el aliento tras horas de entrenamiento intenso. Secándose el sudor de la cara, reflexionó sobre lo increíble que se sentía volverse más fuerte con puro esfuerzo. Decidido a seguir, echó la pierna hacia atrás y lanzó una patada poderosa al saco, rompiendo su cadena. Revisando su ventana de estado, vio que su constitución había subido a 28, su espíritu a 16, y su aura externa y percepción de ki habían aumentado 10 cada una. Los puntos de evolución de la iguana también habían subido a 195 de 200. Desde la perspectiva de las artes marciales tradicionales, Chen se dio cuenta de que había alcanzado la cima del reino Ming. Recordó que su padre le explicó la jerarquía de los reinos de artes marciales: Ming, Oscuro y Transformación. En la cima del reino Ming, no podía enfrentarse a 10 oponentes a la vez. El reino oscuro representaba a un experto de primera clase capaz de pelear contra 100 enemigos, y a menudo se asociaba con familias legendarias. El reino transformación, poco visto en tiempos modernos, representaba un cuerpo irrompible y la capacidad de derrotar a 1000 enemigos, una hazaña que solo se describe en textos antiguos. Emocionado, el joven Chen le preguntó a su padre qué reino había alcanzado. Su padre admitió que brevemente había entrado al reino oscuro. Antes de que su padre pudiera explicar más, Chen interrumpió, declarando lo increíble que era y preguntando si su padre venía de una familia legendaria. Molesto, su padre simplemente respondió que era de Luo Chuan. Más tarde ese día, Chen salió del cuarto de artes marciales y se asombró al ver cuánto había crecido la iguana. Sonriendo, le dijo que con una comida más sería suficiente para su evolución, y esperaba que no decepcionara. Después de alimentar a la iguana, sintió y probó la comida a través de su conexión. Mientras los puntos de evolución subían lentamente de 197 a 199, su anticipación crecía. Finalmente la iguana alcanzó 200 puntos de evolución. Si el sistema anunció que había cumplido los requisitos para evolucionar, la evolución comenzó y tanto Chen como la iguana experimentaron una oleada de dolor intenso. Púas afiladas brotaron de la espalda de la iguana y el sufrimiento la hizo arremeter salvajemente por la habitación, dejando destrucción a su paso. Chen gritó al unísono con la criatura mientras el proceso ocurría. Momentos después, Chen yacía en el suelo jadeando y preguntándose qué acababa de pasar. Miró a la iguana a su lado y se levantó asombrado. La iguana había evolucionado, creciendo mucho más grande. Curioso por su nueva fuerza, Chen le ordenó golpear un saco de boxeo, que demolió con un solo movimiento de cola. Asombrado, Chen revisó su estado.
y descubrió que su constitución, espíritu, aura externa y percepción de ki se habían duplicado. Se dio cuenta de que cada vez que el clon evolucionaba, sus propios atributos físicos también se multiplicaban, aunque no estaba seguro si los aumentos se debían a que su fuerza actual era relativamente baja o si este patrón continuaría. Encontró las implicaciones emocionantes. Si el efecto de duplicación seguía, su crecimiento sería constante o aterradoramente rápido, liberando su aura. Chen evaluó su progreso. Según los estándares tradicionales de artes marciales, acababa de entrar en el reino oscuro, lo que le otorgaba la capacidad de liberar energía externa. La realización de que ahora era un experto legítimo en artes marciales lo dejó asombrado. Sin embargo, sabía que las ganancias diarias de experiencia estaban limitadas a 100 puntos. Mirando a la iguana, dedujo que mejorar su cuerpo dependería mucho de su crecimiento. Para su sorpresa, la iguana también liberó su energía externa, cruzando miradas con él como si reconociera el poder que compartían. De repente, un fuerte golpe en la puerta rompió su concentración. Al acercarse, escuchó una voz molesta afuera. Al abrir, un hombre enorme estaba allí, golpeando la puerta con frustración. Sin embargo, al ver el aura imponente de Chen, su confianza vaciló. Temblando, el hombre tartamudeó, explicando que había mucho ruido últimamente y preguntando si el lugar estaba en remodelación. Chen se disculpó, explicando que estaba entrenando. El hombre, escéptico sobre un entrenamiento que sonaba como un terremoto, miró dentro y se sorprendió por el desorden. Conmovido, pidió respetuosamente a Chen que entrenara con más calma. Chen le aseguró que ajustaría sus métodos y se disculpó de nuevo. Cuando el hombre entró al elevador, agradeció a Chen por entender. Justo antes de que se cerraran las puertas, la iguana asomó la cabeza y sacó la lengua burlonamente al hombre, que, pese a su arrogancia previa, había quedado reducido a un cobarde tembloroso. Chen cerró la puerta del apartamento y miró fijamente a la iguana. Su gran tamaño dejaba claro que ya no era práctico mantenerla adentro. Al darse cuenta de que era hora de liberar al clon de iguana marina en el océano, se preparó. Un rato después, llegó a la orilla y estacionó cerca. Decidido, salió con la iguana a cuestas, cerró los ojos, entró en el cuerpo de la iguana y se sumergió en el agua. Activando su sentido de energía, notó que su alcance actual y cubría un radio de 10 metros. Al escanear las profundidades, vio un enorme pez con 5 ojos y se sorprendió por su apariencia inusual. Decidió convertirlo en su primer objetivo del día. Se posicionó y se lanzó hacia el pez. Sin embargo, la criatura lo esquivó, haciéndolo chocar contra una gran piedra. Para su asombro, la piedra se partió en dos por el impacto, lo que también sorprendió al pez de 5 ojos. Aprovechando la oportunidad, Chen lanzó otro ataque, logrando morder al pez y devorarlo. El sistema le notificó que después de comer el pez mutado, su clon de iguana ganó 10 puntos de evolución y su físico aumentó en 1. Nadando más profundo, se dio cuenta de que tras la evolución, la comida normal solo daba un punto de evolución por comida, pero consumir peces mutados podía otorgar mucho más. Pensó que con estas criaturas extrañas apareciendo en el océano y las noticias de recientes disturbios, el mundo estaba lejos de estar en paz. Pasaron unos minutos mientras seguía cazando y devorando criaturas marinas mutadas. Finalmente, el sistema le recordó que su clon había alcanzado el límite diario de 100 puntos de evolución. Aceptando la limitación, Chen decidió explorar más. Para ojos humanos, el océano de noche era frío y totalmente negro, pero a través de los ojos de la iguana marina, el mundo submarino era vibrante y colorido. Como anfibio, la iguana podía permanecer sumergida por largos periodos, aunque seguía necesitando pulmones para respirar. Al notar una gran piedra con un agujero que conducía a una burbuja de aire, Chen la guió hacia ahí. La burbuja ofrecía un lugar seguro para descansar con acceso a aire fresco, y Chen decidió que sería un buen sitio para que la iguana reposara. Volviendo a su cuerpo, Chen subió a su auto y se preparó para irse. Al alejarse de la orilla, pronto vio una casa con un auto estacionado afuera. Confundido, se preguntó si alguien realmente vivía ahí. Su confusión se volvió shock al escuchar un grito de ayuda desde la casa. A pesar del llanto, Chen siguió conduciendo, recordándose que debía dominar sus habilidades antes de actuar dentro de la casa. Un hombre calvo preguntó a otro si el auto afuera ya se había ido. El segundo hombre confirmó que sí, ganándose el elogio del calvo por su atención. Mientras tanto, un tercer hombre luchaba por sujetar a una mujer atada cuya mordaza se le había caído de la boca. Furioso, el hombre calvo pateó al tercer hombre, reprochándole su descuido, y exigió saber por qué no había notado que la mordaza se deslizó. El tercer hombre, sujetándose el hombro adolorido, protestó que estaba muy oscuro cuando la arrastraron.
El hombre calvo se agachó junto a la mujer, le tapó la boca con la mano y le advirtió que guardara silencio o sufriría graves consecuencias, dando a entender que los hombres harían lo que quisieran con ella si resistía. Mientras tanto, Chen se dio la vuelta hacia la casa, decidido a investigar. Activando su sentido de energía, detectó a 3 hombres dentro. 2 estaban sentados en una mesa bebiendo, el tercero comía mientras usaba un celular. Cerca, una mujer estaba atada. Sospechando un caso de secuestro o trata de personas, Chen decidió actuar rápido para garantizar la seguridad de la rehén. Colocándose afuera, irrumpió en la puerta con una oleada de energía. Los hombres, sorprendidos por la intrusión, apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Chen atacara. Su primer movimiento lanzó al tercer hombre contra la pared con una poderosa patada al estómago. El hombre calvo se lanzó hacia él con un cuchillo, pero Chen lo interceptó con un fuerte codo al pecho, haciendo que el hombre gritara de dolor y cayera. Mientras el calvo tambaleaba, el segundo hombre lo sostuvo y animó a recuperarse. Dirigiéndose a Chen, el segundo hombre se presentó con Ning Fu, practicante del puño. Yu Wang, con aire arrogante, preguntó el nombre y estilo de Chen. Chen respondió con calma, identificándose como Chen Shui, practicante del boxeo de 8 extremidades Luo Tuan. Ning Fu lanzó su puño hacia Chen, pero Chen lo interceptó con la mano, acercándolo, intentando darle una patada en la cara. Sin embargo, Ning Fu detuvo la patada y contraatacó con un golpe en el rostro. Antes de que Chen cayera al suelo, estampó su pie con fuerza contra él, recuperando el equilibrio y poniéndose de pie de inmediato, para sorpresa de Ning Fu. Chen contraatacó con su técnica golpe de montaña de hierro, enviando a Ning Fu a volar y estrellarse contra el suelo con tremenda fuerza. Ning Fu tosió de dolor pero sonrió, declarando que la pelea se estaba poniendo interesante. Se levantó, comentando que no esperaba encontrarse con un verdadero discípulo del boxeo de 8 extremidades Luo Tuan. Tras bajar de la montaña, reconoció que el golpe de montaña de hierro era sin duda un movimiento insignia digno de su reputación. Chen, sin embargo, respondió que era una lástima. Esto llevó a Ning Fu a preguntar qué quería decir. Chen aclaró que era decepcionante ver a un practicante del puño Yu Wang, un estilo respetable, recurrir a un camino torcido. Cuando Chen se acercó, Ning Fu se sorprendió por sus palabras, acusándolo de creerse superior siendo solo un estudiante. Ning Fu argumentó que al salir de la montaña y entrar al mundo real, entendió que debía hacer lo que fuera para salir adelante. Enfurecido, Ning Fu se lanzó contra Chen, apuntando con 2 dedos directo a sus ojos. Chen reaccionó rápido, propinándole una potente patada que hizo girar a Ning Fu en el aire antes de estrellarse de cara contra el suelo. Cuando Ning Fu cayó, Chen se levantó exhausto, mirándolo. Reflexionó sobre la intensidad de la pelea y los peligros de enfrentarse a artistas marciales habilidosos. La presión de Ning Fu era mucho mayor que la de cualquier matón común que había enfrentado. Al examinar su mano temblorosa, Chen lamentó su falta de control sobre su fuerza. Se dio cuenta de que esa carencia podía poner en riesgo su capacidad para proteger a otros, y decidió practicar para perfeccionar sus habilidades. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Al voltear, Chen vio a la rehén intentando llamarlo. Rápidamente la desató. Ella se abrazó a él llorando de miedo. Él la consoló, asegurándole que ahora estaba a salvo. La mujer le agradeció repetidamente por rescatarla. Entregándole su teléfono, Chen le indicó que se secara las lágrimas y llamara a la policía después de que él se fuera. Luego le pidió que no revelara nada sobre él a las autoridades. Sorprendida, ella asintió y prometió guardar su identidad en secreto. 10 minutos después, la policía llegó a la casa, irrumpiendo con armas desenfundadas y escudos levantados, ordenando a todos congelarse. El oficial al mando se sorprendió al encontrar a los 3 hombres incapacitados y a la rehén sola. Un momento después, Wang Qing, un oficial de la agencia de seguridad, se acercó al subjefe con un informe. Explicó que se encontraron huellas claras en la puerta rota. Basándose en la profundidad y el daño al eje de la puerta, se determinó que alguien pateó la puerta con una fuerza de al menos 1000 kilogramos, enviándola a volar 3 metros. El subjefe revisó fotos de Yu y los otros 2 hombres. Notó que 2 murieron al instante, mientras que el tercer cayó en estado vegetativo por una fuerte conmoción cerebral. Guan agregó que la rehén Lin Rongya dijo que el rescatista llevaba máscara y que no pudo identificarlo. El subjefe frunció el ceño, preguntándose en voz alta cómo era posible tanta fuerza. Comentó que ni el rey del boxeo podía ejercer más de 800 kilos en entrenamiento, y esa fuerza era inaudita en combate real. Guan estuvo de acuerdo, señalando que las habilidades del misterioso eran sobrehumanas, especialmente considerando los extraños eventos recientes. Su conversación fue interrumpida por un fuerte trueno, y el subjefe murmuró
que una tormenta llegaría la próxima noche. Cerca de la costa, Chen estaba en un acantilado observando a 3 hombres abajo. El primero se dirigió a su líder, preguntando si no era un desperdicio haber ganado dinero y ya haber gastado 1 millón en una mujer de Val Tiger. El segundo hombre coincidió, señalando que les tomó mucho recuperar un barco hundido y apenas hicieron poco más de 2 millones. El jefe estimó sus preocupaciones, llamándolos cortos de vista. Preguntó si sabían quién era la mujer, insinuando que tenerla haría que el dinero no fuera problema. Al oír eso, los 2 hombres se emocionaron y preguntaron si hablaba en serio. El jefe se dirigió a uno apodado 4 Ojos y preguntó si había arreglado los negocios. 4 Ojos aseguró que todo estaba listo. Había contratado una empresa de transporte, rentado un edificio de oficinas de lujo y hasta había contratado a las candidatas más atractivas para secretarias y recepción para cumplir con los estándares del jefe. Luego el jefe reveló su habilidad para respirar bajo el agua, presumiendo que mientras encontraran los lugares de los barcos hundidos, podrían recuperar tesoros y amasar riquezas ilimitadas. Aseguró que nunca pasarían hambre mientras lo siguieran. La conversación fue interrumpida por un ruido en los arbustos cercanos. Sorprendido, el jefe gritó con pánico, exigiendo saber quién estaba ahí. Chen salió de las sombras, dirigiéndose al grupo y con un comentario sobre cómo destacaban incluso entre pervertidos. El jefe, furioso, sacó un cuchillo y lanzó una amenaza, acusando a Chen de pasarse de la raya y declarando que gente como él no dura mucho. El jefe cargó agresivamente, pero Chen levantó un pie con calma y pisó el suelo con tal fuerza que lo rompió en pedazos, haciendo que el jefe perdiera el equilibrio. Chen aprovechó el momento para cerrar distancia a gran velocidad. Con precisión, le arrebató el cuchillo de la mano, seguido de una patada poderosa que lanzó al jefe contra un árbol. El calvo expresó incredulidad, insistiendo que era imposible dado que su jefe había mejorado fuerza y velocidad tras ganar su superpoder. Añadió que el jefe podía pelear contra varios rivales con facilidad. 4 Ojos, sin embargo, gritó una advertencia, urgiéndolos a correr antes de que escapara cualquiera de los dos. Chen apareció detrás de ellos, golpeándolos a ambos con suficiente fuerza para dejarlos inconscientes al instante. El jefe, aún en el suelo, exigió saber qué estaba haciendo Chen. Ignorando la pregunta, Chen mandó al jefe que lo mirara, usando su habilidad de control mental como prueba. Bajo hipnosis, el jefe reveló su nombre, Yang. Chang-yo, identificándose como dueño de barco y contrabandista. Yang explicó que hace un mes ganó la habilidad de respirar bajo el agua y había estado saqueando barcos hundidos para vender tesoros a clientes ricos. Satisfecho con el control mental, Chen lo desactivó, permitiendo que Yang recobrara la razón. Yang, ahora adolorido, preguntó qué pasó con su mano. Chen respondió que debió habérsela roto accidentalmente y Yang, influenciado por los efectos residuales del control mental, estuvo de acuerdo y se dirigió a Chen como su jefe. Al darse cuenta de que su control podía alterar el juicio, Chen ordenó a Yang descansar en su barco, prometiendo unirse a él tras despertar a los 2 inconscientes. Shang accedió de inmediato. Chen notó que el barco de Shang y sus conexiones con gente adinerada podrían ser útiles para financiar sus proyectos, especialmente para apoyar a su iguana. Luego probó su control mental con los 2 hombres, encontrándolo aún más fácil que con Yang. Esto lo llevó a concluir que su poder era especialmente efectivo contra mentes débiles. Más tarde, Chen llegó al barco de Sang. Un tripulante preguntó quién era Chen, y Sang lo presentó como el nuevo jefe. Ordenando a la tripulación tratarlo con respeto, el tripulante, sorprendido, saludó a Chen con nerviosismo. Chang mandó preparar un contrato para la transferencia, la propiedad del barco, y en minutos se presentó a Chen el acuerdo de transferencia del buque pesquero Yuan Yuan. Chen ordenó a la tripulación que lo esperara en la oficina el día siguiente y le dijo a Shang que lo acompañara al hospital para tratamiento, a lo que Shang accedió sin problema. Al día siguiente, Chen controló a su clon de iguana, que estaba comiendo en el océano. Reflexionó sobre cómo el mar era un refugio con recursos infinitos para la iguana. Después, volvió a su propio cuerpo y se concentró en entrenar, sabiendo que no podía depender solo de la iguana para aumentar su poder. Mientras golpeaba un saco de entrenamiento, notó que tras 2 batallas importantes, su control sobre su fuerza había mejorado mucho. Mientras tanto, su iguana estaba desatando su furia dentro de una cueva en la montaña. Tras digerir y absorber energía, aumentó sus puntos de evolución en 6. A la mañana siguiente, Chen estaba fuera de un gran edificio, pensando en el proceso de transferencia del barco, ya terminado tras haber estado un día encerrado.
Había acumulado más de 90 puntos de evolución y el cuerpo de la iguana había crecido 20 centímetros. Este progreso lo hizo considerar iniciar el viaje de la iguana hacia el mar profundo. También reconoció que no era el único en el mundo con superpoderes. Se dio cuenta de que era imprescindible volverse más fuerte, sobre todo con criaturas desconocidas acechando en las profundidades. Más tarde, en el barco, el calvo le comentó a Cuatro Ojos que la población de peces parecía haber disminuido y sus redes estaban casi vacías. Especuló que un banco de peces grandes, posiblemente tiburones, rondaba el área. Cuatro Ojos respondió que los tiburones suelen moverse en grupo y hasta las orcas se cuidan de ellos. Mientras tanto, bajo el mar, un grupo de tiburones rodeaba una orca intentando devorarla. Uno de los tiburones vio acercarse a la iguana y abrió las fauces para tragarla entera. Sin embargo, la iguana se dejó consumir voluntariamente. Dentro, usó sus garras afiladas y golpes para matar al tiburón desde adentro. Tras salir victoriosa, empezó a devorarlo, haciendo que los tiburones restantes huyeran asustados. El sistema notificó entonces a Chen que la iguana había ganado 10 puntos de evolución. También saboreó la carne del tiburón a través de la conexión y la encontró excepcionalmente tierna. Momentos después, el sistema mostró una notificación indicando que la iguana cumplía los requisitos para evolucionar y preguntó si quería proceder. Sorprendido por tener la opción, Chen controló a la iguana para que regresara a su cueva y comenzara el proceso. Al iniciar la evolución, un dolor agudo recorrió el cuerpo de la iguana y Chen sintió la misma agonía en su cuerpo original. Arrodillado y adolorido, observó cómo el sistema mostró su estado actualizado. Nivel 1, con constitución de 130, espíritu de 38, aura externa de 280, percepción del chi de 280. La iguana había evolucionado a un lagarto espinoso con armadura de escamas, una bestia feroz recién nacida con potencial para convertirse en un señor bestia feroz y había adquirido la habilidad de afinidad con el agua. Tras varios minutos, la evolución concluyó, dejando a Chen exhausto pero emocionado por su avance. Su constitución ahora era 13 veces la de una persona normal, situándolo a un nivel comparable al gran éxito en el Reino Oscuro de las antiguas artes marciales. Sin embargo, notó que su constitución no se había duplicado como en la evolución anterior. Reflexionando, razonó que el doblar antes podría deberse a sus bajas estadísticas base en ese momento. Luego se preguntó qué implicaba realmente tener afinidad con el agua. Entrando al cuerpo de la iguana, Chen admiró la transformación. La iguana había crecido mucho, con densidad ósea varias veces mayor que antes y un peso de 4 a 5 toneladas. Su fuerza se había duplicado y sus garras de acero eran mucho más explosivas. Probando sus habilidades, descubrió que podía nadar a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, más rápido que un barco grande. Además, se movía por el agua con mínimo ruido y resistencia, lo que atribuyó a la afinidad con el agua recién adquirida. Tras evaluar las capacidades de la iguana, Chen llamó a su secretaria para preguntar si alguien había visto tesoros recientemente. La secretaria informó que no había consultas, pero mencionó que su equipo había identificado posibles lugares de naufragios. Sin embargo, sin San, que puede respirar bajo el agua, explorar esos sitios podría ser difícil. Chen aseguró a la secretaria que se las arreglarían y terminó la llamada. Chen consideró que, aunque las rutas de agua poco profunda usadas por el país Z en el pasado, junto con las principales vías comerciales de cada país, ya habían sido exploradas en su mayoría. Sin embargo, el mar profundo aún guardaba numerosos tesoros por descubrir. Controlando la iguana, la dirigió a nadar hacia el sureste, rumbo a 25 kilómetros mar adentro, en el mar amarillo. Descubrió que tras su evolución, la iguana podía respirar a mayores profundidades. Su percepción mejorada también le permitía detectar su entorno hasta 20 kilómetros. Tras explorar el mar, Chen regresó a su cuerpo original, tirándose mientras reflexionaba sobre el propósito de criar un clon, disfrutar la vida más plenamente. Revisó su teléfono y notó que eran casi las 11. Decidió premiarse por el progreso del día y se propuso conseguir comida como un gusto. Después de terminar su comida, caminó por la calle peatonal con una sonrisa. Pensando en lo agradable que había sido, no podía creer que una sola comida costara más de 3,000 cuando sus ahorros eran solo 20,000. A pesar de eso, se consoló pensando que pronto tomaría el control de la empresa de Yang, y al menos había experimentado cómo se siente vivir como una persona rica. Mientras caminaba, se detuvo de repente al ver a dos hombres acercarse a una mujer apoyada en un poste de luz. Sin vacilar les gritó, preguntando qué miraban y ordenándoles que se largaran. En el fondo, sabía que con su fuerza creciente, su pasión por las artes marciales se reavivaba. Mientras no hubiera peligro serio, no le molestaba intervenir.
Uno de los hombres blandió un cuchillo y le gritó exigiendo saber qué había dicho. El segundo hombre se unió, diciéndole que se fuera de inmediato. Afirmando que fingirían no verlo, desató su aura una fuerza tan poderosa que emanaba la presencia de una bestia. Esto hizo que los hombres titubearan por el miedo. Sorprendido, el segundo hombre murmuró que parecía que los estaba mirando un animal salvaje. Mientras el primer hombre le decía a su amigo que debían irse antes de que pudieran salir, la mujer se rió burlonamente de los hombres, burlándose de que tenían miedo y preguntando si eran hombres de verdad. Sus burlas envalentonaron a la pareja, que decidió que no podían dejar que una mujer pensara que eran débiles. El primer hombre cargó contra él, gritando al segundo que no había razón para asustarse, que solo era un tipo. El segundo hombre estuvo de acuerdo, declarando que lo tumbarían juntos y le enseñarían una lección por ser tan arrogante. El primer hombre atacó con el cuchillo, mientras el segundo se preparaba para golpear con los puños. Manteniéndose calmado, levantó el pie al acercarse el primero. Dio una patada poderosa que lo lanzó volando, arrastrando al segundo hombre con él. Sabía que había usado menos del 10% de su fuerza. Si se hubiera esforzado al máximo, la patada podría haber reducido al hombre a un pulpo ensangrentado. Decidió mostrar clemencia y los dejó ir. Pensando que aunque sus acciones eran malas, no merecían la muerte, los vio huir aterrorizados, gritando que era como un demonio salido del infierno. La mujer, aún muy ebria, se acercó riendo y alabándolo por ser tan fuerte. No pudo evitar preguntarse si estaba loca o quizá drogada. Mientras ella le rodeaba con los brazos y comenzaba a quitarse el crop top, ignoró sus avances y llamó a la policía, reportando que una mujer aparentemente intoxicada afuera del bar Shangtang parecía estar en estado vulnerable. La mujer, con voz dulce pero arrastrada, preguntó por qué había llamado a los policías, si no la encontraba atractiva o si no quería llevársela a casa. Minutos después, la policía llegó y escoltó a la mujer hasta su coche. Mientras la llevaban, ella hizo pucheros y les dijo a los oficiales que él no era divertido. Él explicó que había llamado al ver a la mujer en un estado comprometido mientras salía a comer algo a medianoche. Luego detalló el altercado con los dos hombres y observó cómo la policía se alejaba con la mujer. Con la situación resuelta, decidió que era momento de volver a enfocarse en su tarea principal. Tomando control del lagarto gigante, se preparó para continuar buscando el barco hundido. Horas después, controlaba la iguana y confirmó que la información que encontró en línea era precisa. Realmente había un barco hundido en la zona. Se dio cuenta de que su sentido de energía solo llegaba a unos 20 metros, por lo que necesitaba seguir mejorándolo. Al nadar más cerca del naufragio, se sorprendió al descubrir barras de oro macizo esparcidas dentro. Sin perder tiempo, llamó a Cuatro Ojos y le ordenó dirigir el barco hacia la ubicación. Cuatro Ojos respondió de inmediato, mientras la tripulación se preparaba para la acción. Se volvió hacia Fantasma Negro y preguntó si alguien más del equipo del jefe podía respirar bajo el agua además de Yang. Sin embargo, Fantasma Negro le dijo secamente que dejara de hacer preguntas y no se entrometiera en los secretos del jefe. Una vez listas las preparaciones, la tripulación bajó una cesta de recuperación al agua. Rápidamente cargó las barras de oro macizo en la cesta. Tras asegurarlas todas, hizo la señal para que la tripulación empezara a izar el botín a bordo. Mientras subían la cesta, notó un pedazo de metal extraño. Era increíblemente duro. Sus garras, que fácilmente desgarraban metal común, apenas le hicieron un rasguño. Sospechando que era una aleación especial, decidió llevárselo para estudiarlo. Cuatro Ojos informó que las barras de oro habían sido recuperadas con éxito y que el barco volvía. Tomando el metal extraño, empezó a nadar cuando de repente una gran bestia blanca se lanzó sobre él y lo mordió. La criatura intentó devorarlo, haciéndole cuestionar si había sido emboscado y quién creía que enfrentaba. Aunque la bestia era más larga y grande, sabía que en fuerza, ataque y defensa no era rival para él. Tras una breve lucha, nadó victorioso, sujetando el metal, pensando para sí que el sashimi estaba bastante bueno. Horas después, llegó a la orilla, reflexionando sobre cómo los arrecifes allí habían sido erosionados por el agua del mar durante años, haciéndolos increíblemente duros. Decidió que la playa desierta de noche era el lugar ideal para probar su fuerza. Frente a un enorme arrecife, lanzó un puñetazo, consciente de que la fuerza actúa en ambas direcciones. Sin embargo, su densidad ósea era casi 20 veces la de un humano promedio. Y con su escudo externo, absorbiendo la mayor parte del impacto, su mano solo sintió un leve dolor. Su rápida capacidad de recuperación sanó,
Esa pequeña molestia casi al instante golpeó el arrecife repetidamente usando la sesión para entrenar. Mientras practicaba, meditaba sobre su evolución, estimando que su físico había superado los 200, aunque sin probar creía que sus puñetazos ahora tenían una fuerza de al menos 3000 libras o 1,5 toneladas. Con su impulso energético externo y su dominio de la técnica de boxeo 8 extremidades, estaba seguro de que podía atravesar a una persona con facilidad. Luego dio un último golpe poderoso al arrecife, haciéndolo estallar en pedazos. Horas después, yacía en la arena exhausto pero satisfecho. Sabía que su saco de boxeo y casa no era lo suficientemente resistente para su fuerza actual, y no podía arriesgarse a entrenar en el parque. La tecnología moderna hacía muy fácil que alguien lo grabara y lo subiera en línea, lo que traería problemas si descubrieran sus habilidades extraordinarias. La playa vacía era el único lugar donde podía entrenar libremente. Miró sus manos, notando lo rápido que habían sanado. Había pasado menos de un minuto desde que paró y los rasguños ya habían desaparecido, gracias a su notable capacidad de recuperación. Sentándose, vio que la iguana se acercaba con el pedazo de metal en la boca. Al examinarlo bien, notó que el mineral negro irregular tenía un brillo metálico, pero parecía común a primera vista. Sin embargo, al intentar levantarlo, le costó, estimando que pesaba cerca de 200 kilos. Su peso y dureza eran innegables, tanto que incluso las garras de la iguana tenían dificultad para rayarlo. Reconociendo su potencial, decidió que ese metal sería perfecto para fabricar un arma. Sin embargo, admitió que con sus habilidades actuales, crear algo adecuado sería un reto. Por ahora, decidió enfocarse primero en manejar las barras de oro. Un momento después, llegó al barco y preguntó a Black Ghost dónde estaba el botín. Black Ghost respondió que todo estaba a bordo y limpio. Luego, se dirigió a la cabina del capitán, donde guardaban las barras de oro macizo. Black Ghost, visiblemente emocionado, le preguntó cuánto valían las barras y admitió que nunca había visto tantas en su vida. Él respondió con calma que las barras no tenían marcas que indicaran acuñación privada, por lo que no podían venderse como antigüedades. Más tarde, en el bullicioso centro, entró a una tienda. La recepcionista lo saludó amablemente y preguntó en qué podía ayudar. Él preguntó si compraban oro, a lo que ella respondió que sí, y preguntó si vendía anillos o collares. Sin decir palabra, abrió su bolsa para mostrar las barras de oro, respondiendo que quería venderlas. La recepcionista, visiblemente sorprendida, comentó la gran cantidad de oro e invitó a subir para conocer al gerente. Siguiéndola, conoció al gerente, quien se presentó y le preguntó su nombre y la cantidad de oro que planeaba vender. Se presentó simplemente como Chen y señaló la bolsa, diciendo que quería vender todo. El gerente inspeccionó el contenido e informó a Chen que su equipo necesitaría verificar la calidad del oro. Le pidieron que esperara un momento. Sentado en una silla cercana, observó cómo el equipo examinaba meticulosamente las barras de oro. Poco después, el gerente regresó y le informó que el peso total del oro era de 11.250 gramos, pero debido a que el oro no era muy puro y había sido acuñado de forma privada, la tienda solo podía ofrecer 400 yuanes por gramo. El gerente preguntó si ese arreglo era aceptable. Chen estuvo de acuerdo. Momentos después, salió de la tienda con 4.500.000 yuanes depositados en su cuenta y se fue manejando. Reflexionó sobre lo surrealista que se sentía. Personas de su edad aún luchaban en la universidad, pero él había hecho millones con una sola aventura. Decidió que era hora de mejorar su auto. Condujo a una sala de autos de lujo. Su coche actual tenía un chasis bajo que no funcionaba bien en las ásperas carreteras costeras. En la sala, comenzó a buscar su nuevo vehículo cuando dos personas entraron y llamaron su atención. Al ver a la mujer, se preguntó si era su ex. Los recuerdos lo invadieron. Había gastado una fortuna intentando conquistarla, pero ella había buscado riqueza y estatus, eligiendo mezclarse con los ricos. La mujer se volvió hacia el hombre a su lado y comentó en voz alta: «Ese es el perdedor que solía perseguirme». El hombre rico se burló y preguntó: «¿Qué hace un estudiante universitario pobre como tú en una sala de autos de lujo?». Antes de que Chen pudiera responder, Black Ghost replicó enojado, exigiendo saber quién era ese hombre rico para llamar pobre a Chen. Sin embargo, Chen detuvo a Black Ghost y le dijo que no les prestara atención. El hombre rico se rió y dijo: «¿Por qué? Solo decimos la verdad». «¿No es este tipo solo un estudiante pobre?», añadió. «Este no es un lugar que Chen pueda permitirse». La mujer intervino, instando al hombre rico a no perder tiempo con él y a enfocarse en los autos.
Poco después, la mujer señaló un auto rojo y le dijo al hombre rico que lo quería. Él respondió que lo revisaría para ella. Aunque por dentro calculaba sus finanzas con solo unas decenas de miles en dinero para gastos mensuales, se preguntaba cómo podría realmente comprarle un auto de lujo. Para él el dinero servía para impresionar a las mujeres, pero esto parecía estar fuera de su alcance. Mientras tanto, Chen estaba examinando un auto blanco. Tenía un chasis alto y amplio espacio de carga, perfectamente adaptado a sus necesidades. Volteó al vendedor y declaró: "Me llevo este auto blanco y pagaré con tarjeta". El vendedor le informó que el auto costaba 2.380.000 yuanes y preguntó si pagaría con tarjeta o al contado. Sin dudar, Chen respondió que pagaría al contado. Su ex no podía creer que él estuviera pagando con tarjeta un auto de lujo, especialmente porque costaba 2.380.000 yuanes. El chico rico, o mejor dicho, el chico que fingía ser rico, trató de tranquilizarla diciendo que Chen estaba fingiendo y porque no había manera de que tuviera esa cantidad en su cuenta. La mujer estuvo de acuerdo, recordando cómo Chen apenas podía permitirse fideos instantáneos durante semanas solo para impresionarla. Juntos sugirieron burlonamente que Chen era solo un estudiante pobre fingiendo comprar un auto de lujo. El chico rico añadió que no había necesidad de que Chen hiciera ese show, que sería vergonzoso cuando su tarjeta inevitablemente fuera rechazada. Black Ghost cuestionó al chico rico, preguntando qué haría si Chen realmente pudiera pagar el auto. El chico rico respondió arrogante que si Chen podía, lo llamaría papá en ese momento, pero si Chen no podía, entonces Chen debería llamarlo papá a él. Black Ghost aceptó inmediatamente los términos. La mujer sugirió en tono de broma que Chen estaba faroleando, actuando como si pudiera pagar el auto. Momentos después, la vendedora regresó con la llave del auto y la tarjeta de Chen, felicitándolo por la compra y confirmando que el auto ahora era suyo. Chen le agradeció sin alardes, mientras Black Ghost se volvió hacia el chico rico y la mujer, claramente satisfecho. El chico rico estaba atónito, incapaz de creer que Chen realmente había comprado el auto. La mujer empezó a preguntarse cómo Chen se había vuelto tan rico. Black Ghost agarró al chico rico, recordándole su promesa y preguntándole si no iba a cumplirla y llamar a Chen papá. El chico rico, ahora sin palabras y rojo de vergüenza, se quedó paralizado. Chen le dijo a Black Ghost que no perdiera tiempo con gente como ellos mientras se alejaban. Black Ghost comentó en voz alta que Chen era demasiado amable y que si él mandara, ni el chico rico ni la mujer se irían sin decir papá. El chico rico y la ex de Chen quedaron en silencio, incapaces de responder. Mientras Chen se alejaba en su auto nuevo, su ex corrió tras él, gritando para que él la escuchara y le diera una oportunidad para explicar. Dentro del salón de exhibición, la vendedora susurró a su colega que la mujer pensó que había encontrado a un hombre rico, pero al final perdió a alguien con verdadero potencial. Su colega estuvo de acuerdo, comentando que la gente a menudo solo lamenta sus decisiones después de perder algo valioso. Más tarde, en Cloud's Edge, el restaurante más prestigioso de N-City, Chen y Black Ghost llegaron y fueron recibidos calurosamente por el personal. Los guiaron a una sala VIP donde la mesera pidió su orden. Chen pidió varios platillos de alta gama, incluyendo una langosta de Boston de 5.888 yuanes y un cangrejo rey de 7.888 yuanes, entre otros. Comenzaron a servir los platillos. Chen empezó a comer y pensó que aunque la comida era cara, valía la pena. Los sabores eran excepcionales. Mientras tanto, asistentes con atuendos elegantes y reveladores lo atendían, alimentándolo directamente. Se recostó, pensando que después de pasar tanto tiempo cocinando para su iguana, merecía disfrutar un poco de lujo mientras saboreaba la comida. Su teléfono vibró, revisó el chat del grupo de la clase y vio un anuncio de su asesor. El mensaje recordaba a todos que las clases comenzarían en una semana e instruía a los estudiantes a llegar puntuales. Chen revisó su ventana de estado y se dio cuenta que con las clases tendría mucho menos tiempo libre. Esto dejó claro que necesitaba ganar más dinero rápido para ayudar a su iguana a hacer un avance al reino sombrío. Los peces espada son de los nadadores más rápidos del océano, capaces de alcanzar velocidades de hasta 60 millas por hora, aproximadamente 90 kilómetros por hora. Manhua resumen. Sin embargo, su iguana ahora era aún más rápido después de consumir un pez vela. Pensó en lo delicioso que estaba. Sintiéndose lleno, retomó su búsqueda de tesoro. Extendiendo sus sentidos, podía detectar objetos a decenas de kilómetros, pero a pesar de escanear el fondo marino, no había encontrado ningún naufragio. Pasaron días sin resultados, dejándolo pensativo.
reflexionó sobre los extraños cambios del mundo, preguntándose si existían organizaciones sobrenaturales secretas, posiblemente dirigidas por gobiernos. De todos modos, decidió ser aún más cauteloso ahora que poseía habilidades tan extraordinarias. Al día siguiente, llegó a un edificio de oficinas de alto nivel en NC. Desde que Zhang se hizo cargo de la empresa, no la había visitado ni una sola vez. Observando la zona concurrida, notó que Shang se había esmerado para que la empresa luciera impresionante. Al entrar al edificio de Tianlan Marine Industries, la recepcionista reconoció de inmediato a Black Ghost, quien la llamó por su nombre, Ning Yanxin, y le indicó que reuniera a todos en la oficina del jefe. Ella accedió rápidamente. Un rato después, en la oficina del jefe, Black Ghost hizo señas hacia él, presentándolo como el jefe de su empresa. Los empleados lo saludaron calurosamente. Algunos comentaron lo joven, guapo y rico que parecía. Ning Yanxin pensó que se veía excepcionalmente capaz. Black Ghost luego presentó a Ning Yanxin como su recepcionista y a su Lenyu como su secretaria. Lenyu se acercó con cuidado sosteniendo su café, pero él le dijo casualmente que lo dejara sobre la mesa. Mientras evaluaba la oficina, pensó que a pesar de ser una empresa fachada, estaba sorprendentemente bien equipada. Mantenerla costaba cientos de miles al mes, lo que reforzaba su necesidad de encontrar más tesoros de naufragios. Llamando a Black Ghost, cuyo verdadero nombre era Song Shu, terminó formalmente la reunión introductoria y ordenó a todos volver al trabajo. Le indicó a Shu que regresara al barco y monitoreara las operaciones, a lo que Shu estuvo de acuerdo. Aunque el efecto de control mental parecía estable por ahora, entendía que la hipnosis subconsciente no era infalible. Para evitar complicaciones, decidió limitar sus interacciones con el mundo exterior. Más tarde, se paró junto a la ventana tomando su café mientras sus puntos de constitución aumentaban lentamente. La idea de usar clones para cazar mientras crecía más fuerte pasivamente le parecía emocionante. Mientras tanto, la iguana perseguía un pez, cortando un barracuda con sus afiladas garras. Él notó el tamaño del pez. Medía 4 o 5 metros, mucho más grande que el típico barracuda de 2 metros. Su velocidad era increíble y sus dientes de acero habrían sido peligrosos si no fuera por el fuerte campo de fuerza externo de la iguana. El número creciente de peces mutados y feroces en el océano era evidente. La iguana comenzó a consumir el barracuda. Al probarlo él mismo, notó de inmediato que su carne era diferente, proporcionando mucha más energía de lo habitual. Su sistema mostró que el esfuerzo de la iguana le otorgó 90 puntos de evolución, aumentando su constitución en 9 puntos. Algo en la barracuda no cuadraba. Claramente no era un pez común. Sus músculos y huesos se estaban potenciando mucho más que antes. Manhwa resumen, el aumento casi 10 veces mayor. Lamentaba la inmensidad del océano, donde una barracuda tan mutada parecía un hallazgo raro, posiblemente único en su tipo. En la oficina de Tianlan Marine Industries, Nixon le preguntó a Lenyu si creía que su jefe tenía pareja. Lenyu contestó con otra pregunta, preguntando por qué Nixon tenía curiosidad y si planeaba hacer algún movimiento. Otra mujer se burló de Nixon, preguntándole si estaba fangirleando de nuevo. Todas se sobresaltaron cuando él entró inesperadamente y preguntó si todavía no terminaban el trabajo. Lenyu lo saludó rápido, explicando que aún tenían unas tareas pendientes. Él, por su parte, ya conocía la conversación. Su oído mejorado captó el chat mientras seguía en el elevador, así que evitó cualquier situación incómoda. Fingió no haber escuchado. En cambio, elogió su esfuerzo y les dijo que la cena esa noche corría por su cuenta. Sus empleados se emocionaron y agradecieron. Poco después llegaron al restaurante Above the Clouds. Nixon no pudo evitar impresionarse al ver su auto de lujo valorado en más de 2 millones de yuanes. Durante la cena, cuando el mesero anunció la cuenta de 48.888 yuanes, él simplemente les dijo que pasaran su tarjeta. Nixon se sentía enamorada, preguntándose a qué familia rica pertenecía, mientras que Lenyu pensaba que era un gesto excesivamente generoso. De todas formas, todas coincidieron en que trabajar para un jefe así prometía un futuro brillante. Después de la comida, les informó que tenía un asunto que atender en la noche, pero que se encargaría de que todos tuvieran transporte de regreso. Le agradecieron calurosamente por el detalle. Manhwa resumen. Más tarde esa noche, estaba en la orilla, golpeando un enorme arrecife mientras la brisa marina lo revitalizaba. El aire fresco elevaba su ánimo mientras seguía su incansable entrenamiento. Su físico ya había alcanzado un nivel más de 20 veces superior al de una persona normal. Sus golpes superaban las 2 toneladas de fuerza, y con su campo de fuerza externo, su poder se duplicaba, casi 5 toneladas por golpe. Sin embargo, cuanto más fuerte se volvía, más difícil era controlar sus habilidades. Concluyó que debía seguir entrenando para perfeccionar el control de su fuerza creciente.
De repente, escuchó el sonido de un bote acercándose a la orilla, curioso porque alguien visitaría un lugar tan remoto a esa hora. Se escondió tras una gran piedra y observó cómo el bote atracaba. Un hombre en la orilla, acompañado por sus hombres, confrontó a los que venían a bordo. El hombre en tierra preguntó por qué aún no confiaban en él tras tantos tratos juntos. Uno de los del bote respondió que la tensión estaba alta, insistiendo en seguir las reglas de siempre. Primero el dinero, luego la mercancía. Se dio cuenta de que presenciaba un negocio turbio. Los participantes estaban fuertemente armados, así que supo que debía tener cuidado. Uno de los hombres en tierra gritó que la mercancía era de primera, y el líder del grupo estrechó manos con su socio para cerrar el trato. Tras la transacción, el jefe advirtió a Viejo Chi que tuviera cuidado, dado lo complicado que estaba todo últimamente. Viejo Chi le aseguró que solo trabajaban por canales únicos y que, aunque algo saliera mal con la mercancía, no serían rastreables. Desde su escondite, Chen observó el intercambio antes de lanzarse a la acción, moviéndose a una velocidad increíble. Saltó desde un árbol y pateó a un hombre en la nuca, dejándolo inconsciente. En el mismo movimiento golpeó también a Viejo Chi en la nuca, incapacitando a ambos. El jefe del grupo, sorprendido por el ataque repentino, agarró su arma antes de que Chen reaccionara. Chen desapareció y reapareció frente a él, dando un devastador uppercut que lo neutralizó al instante. En pocos segundos, todo el grupo estaba sometido. Al mirar la escena, Chen pensó que esas personas habían perdido toda humanidad y contribuían al caos. Eliminarlos era nada menos que un servicio público. Mientras tanto, en el mar, Chen controlaba a su iguana mientras nadaba hacia el bote. Con un golpe rápido, la iguana cortó el bote desde abajo, partiéndolo limpiamente por la mitad. El caos estalló cuando los pasajeros cayeron al frío mar, gritando confundidos sobre lo que había pasado. Se preguntaban si habían chocado con algo enorme. Luchando en el agua, vieron a la iguana dando vueltas alrededor. El pánico se desató al instante mientras gritaban por un monstruo y trataban de nadar lejos, pidiendo ayuda. Un hombre se aferró a los restos y suplicó al jefe para salvarlo, pero el jefe entró en pánico y gritó que no había escape. Ordenó a todos que dieran todo, insistiendo en que fuera lo que fuera la criatura, que no podría esquivar una bala. Recargando su arma, el jefe disparó, acertando a la iguana justo en la cabeza. Para su horror, la bala rebotó sin dañarla en su piel dura. Temblando, exigió saber qué clase de monstruo era. La iguana lanzó un rugido ensordecedor y atacó con una velocidad increíble, destrozando al grupo en segundos. Poco después, la iguana nadó de regreso a la orilla, llevando una maleta firmemente entre sus fauces. Más tarde, en la habitación de Chen Shu, la maleta estaba abierta, revelando fajos de dinero. Contándolos, Chen se dio cuenta de que cada fajo tenía 10,000 yuanes, lo que sumaba un total de 3 millones en 300 fajos. Pensó que tener dinero físico frente a él se sentía mucho más real y satisfactorio que ver números en una tarjeta bancaria. A la mañana siguiente, en una cafetería, dos hombres notaron a Su Linji acercándose a Chen. Ambos quedaron impresionados por su apariencia impresionante y comentaron su aura fría e intocable. Ella puso un documento frente a Chen con actitud respetuosa, pidiéndole que lo firmara. Los hombres quedaron impactados, preguntándose si esta joven podría ser en verdad su jefa. Chen, imperturbable, firmó el documento y pasó junto a ellos, indicando a Linji que regresara a la empresa. Le dijo a Linji que avisara a todos que era hora de la reunión. Los hombres, aún incrédulos, sintieron una presencia abrumadora de su parte, firme e inamovible. Como una montaña, su aura era imponente e intimidante. Un rato después, en la sala de reuniones, Chen se dirigió a sus empleados. Enfatizando la importancia de cuidar cada detalle al máximo, les aseguró que serían los héroes de la empresa y prometió que si el rendimiento de la empresa seguía subiendo, todos recibirían una bonificación importante a fin de año. Al concluir la reunión, Chen recibió un mensaje de voz recordándole que era el último día para registrarse en la escuela y que era el único estudiante en su clase que aún no había completado el proceso. Disculpándose, respondió que iría de inmediato. Antes de salir, se acercó a Linju, quien le alcanzó su abrigo. Informó al equipo que debía registrarse en la escuela y añadió que como quedaba poco trabajo, Manhwa y podían salir temprano ese día. Encargó a Linju que manejara cualquier asunto de la empresa en su ausencia. Nixon, al escuchar la conversación, se sorprendió al saber que Chen seguía siendo estudiante. Otro empleado comentó que la actitud tranquila de Chen hacía fácil confundirlo con un heredero rico criado con modales perfectos. Más tarde, Chen llegó al campus universitario.
Los estudiantes quedaron boquiabiertos por su atuendo elegante y caro, sin poder creer que fuera un chico rico. Se quedaron mirando su auto de lujo valorado en más de 2 millones de yuanes. No mucho después, apareció un video de su llegada en el foro de la universidad con el título: en el último día de inscripción de nuevos estudiantes, llega un tipo alto, rico y guapo en un auto que vale más de 2 millones. La sección de comentarios se llenó de reacciones. Algunos lo reconocieron, comentando que se había puesto aún más guapo durante el verano. Otros se enfocaron en su riqueza, asombrados de que manejara un auto tan caro. Corrió el rumor de que su familia era multimillonaria. Una espectadora, una joven, sintió una extraña sensación de familiaridad al ver el video. Sus ojos blanco y negro, afilados como estrellas y radiantes, le parecían curiosamente conocidos. Sorprendida, revisó los comentarios y descubrió que Chen no era un estudiante de primer año, era de segundo en la Facultad de Finanzas. Otro comentario reveló que Chen estaba entrando a tercer año, dejándola impactada al darse cuenta de que estaban en la misma generación. Mientras tanto, en el campus, él caminaba reflexionando sobre lo rápido que mejoraban su cuerpo y fuerza. Sin embargo, sabía que su conocimiento se limitaba a las 8 extremidades, pasos nubes y la técnica de pierna bronceada. Para controlar y aprovechar mejor su poder creciente necesitaba aprender nuevas habilidades. Sabía que podía vencer a practicantes de taekwondo con una sola palmada, pero dominar el control requeriría entrenamiento constante. Tras completar su inscripción, se dirigió a la tienda Longten Steel. Allí, informó a la vendedora que quería hacer un pedido personalizado de acero, unas 100 toneladas o más. La vendedora aceptó y lo llevó al salón VIP, prometiendo contactar al gerente de ventas. En minutos el gerente llegó, lo saludó respetuosamente y preguntó por sus requerimientos. Explicó que necesitaba un pilar de acero de 2 metros de diámetro y 5 metros de altura, junto con varios bloques de acero de 1, 5, 10 y 20 toneladas cada uno. El gerente calculó que el peso total sería aproximadamente 200 toneladas, estimando el costo en alrededor de 700,000 yuanes, aunque el precio final dependería del producto terminado. Aceptó los términos y les dijo que procedieran a firmar el contrato. A la mañana siguiente llegó al muelle improvisado de Yang Cheng. Yang Cheng le informó que toda el área ahora era su almacén. Impresionado, elogió a Yang Cheng por su esfuerzo y le dijo que podía regresar, pues quería explorar el lugar solo. Poco después, su sistema le notificó que su iguana había ganado 8 puntos de evolución por comer constantemente, lo que también mejoró sus puntos de constitución. Aunque contento con el progreso, reconoció que la iguana aún no había alcanzado la etapa de transformación y le faltaba mucho camino por recorrer. Imaginó el pilar de acero erigido en el almacén como su futuro terreno de entrenamiento. También notó que los puntos de evolución tenían un máximo de 100 por día, así que necesitaba encontrar otra fuente. En comparación con el rápido avance de la iguana gigante, sentía que su propio cuerpo mejoraba demasiado lento. Mientras tanto, cerca de la orilla, Wan informó al subjefe sobre una figura llamada Luo Hao, alias Gran Jefe Lu del inframundo. Lu era dueño de un bar y tenía más de una docena de secuaces. Wan reveló que la mano derecha de Luo había sido casi cercenada por un arma contundente usada con gran fuerza, quedando apenas unida por un hilo de piel. Otra víctima, Iron Lao Ki, sufrió un aplastamiento en el pecho con tal fuerza que sus órganos quedaron destruidos, muriendo al instante. Wan concluyó que los 3 hombres habían sido asesinados por una sola persona en menos de un minuto. El subjefe, sorprendido, comentó sobre la increíble fuerza y velocidad necesarias para tal hazaña y se preguntó quién podría lograrlo. En ese momento, otro oficial interrumpió para reportar que se había encontrado otro cuerpo en el mar. Mientras tanto, en la compañía marina Tianlan, Len Yu le informó que la empresa no tenía proyectos activos y la mayoría de empleados estaban ociosos o jugando. Preguntó si debían repartir volantes para promocionar su servicio. Él respondió calmado que no era necesario, explicando que el negocio era como pescar, se necesitaba paciencia para que los peces picaran. Len Yu se sintió inquieta y preocupada de que, a pesar de su riqueza, la empresa podría ir a la quiebra sin publicidad. Se preguntaba cómo atraer clientes sin darse a conocer. Justo entonces, Niyasoft tocó la puerta, informándole que alguien había llegado para hablar de un negocio. Len Yu se sorprendió y empezó a preguntarse si alguien venía a entregar dinero. Tal como había previsto, conoció al hombre que buscaba a Chang Chengshu. Chen le informó que Chang
y su equipo ahora trabajaban bajo su mando. El hombre, impresionado, comentó cómo había logrado traer a alguien como Yang Chao de su lado. Presentándose como Wang Tianhua, el hombre extendió un saludo. Chen correspondió y sugirió que se sentaran a hablar. En la sala de visitas, Lin Yu ofreció prepararles té y Chen aceptó. Mientras se acomodaban, Tianhua explicó que tenía un mapa de un barco hundido de siglos atrás, valorado en decenas de millones, y preguntó qué pensaba Chen de la oportunidad y si podría hacerla realidad. En lugar de responder directamente, Chen le preguntó cómo planeaba repartir los bienes recuperados. Tianhua propuso una división donde él tomaría el 70%, dejando a Chen el 30%, lo que señaló era la tasa estándar incluso con equipos internacionales. Chen, poco impresionado, le dijo que si era así, debería buscar un equipo internacional. Tianhua quedó momentáneamente sin palabras, pero finalmente preguntó por la sugerencia de Chen. Chen respondió firme que quería al menos un reparto 50-50, si no, no habría trato. Sabiendo lo estrictas que eran las leyes sobre salvamento privado, Tianhua se dio cuenta de que Chen probablemente era su única opción viable. A regañadientes, Tianhua preguntó si Chen estaba seguro de poder cumplir. Chen lo tranquilizó, señalando que tenía gente capaz bajo su mando como Yang Chenshu, e incluso ofreció que Tianhua lo acompañara para ver por sí mismo si tenía dudas. Cediendo, Tianhua aceptó el reparto 50-50. Estrechando la mano de Chen, expresó que era un placer trabajar juntos. Chen correspondió el sentimiento. Mientras tanto, en la oficina de investigaciones, el subjefe revisaba reportes de incidentes inusuales. Estaba especialmente desconcertado por las exageradas marcas de garras encontradas en una escena del crimen reciente. Se preguntaba qué tipo de criatura anormal podría dejar tales marcas. Revisó el sistema de diálogo interno. Wan había presentado un informe detallando múltiples muertes, incluyendo 4 en el mar que se sospechaba fueron causados por un ataque de bestia. Más tarde, justo antes del atardecer, Chen estaba a bordo de un barco con Lin Yu. Ella preguntó sobre el enorme pilar de hierro que tenían en el barco. Chen explicó que era un pilar calmamar tradicionalmente enterrado en los muelles para estabilizar las aguas y contener a los reyes dragón marinos. Lin Yu quedó asombrada por su conocimiento. Mientras tanto, Chen revisó su saldo, notando que había bajado a 321.800 yuanes. Pensó en lo rápido que desaparecía el dinero. Un rato después, Chen estacionó su auto en el complejo Jardín Bixi. Lin Yu se disculpó de nuevo por molestarlo y le sugirió que subiera para tomar agua. Él se negó, diciendo que tenía otros asuntos que atender, y ella aceptó. Viéndolo irse, ella se quedó preguntándose por qué había sido tan atrevida para hacer la oferta, especialmente al recordar que su ropa, sobre todo su ropa interior, seguía tirada por ahí. Mientras Chen conducía hacia la costa, recordó cómo durante la cena accidentalmente partió sus palillos por la mitad. Ese incidente le recordó cuánto aún necesitaba practicar para controlar su tremenda fuerza. Esa noche, llegó a la orilla y comenzó a entrenar durante horas. Se detuvo a examinar sus manos, dándose cuenta de que dominar perfectamente su poder era esencial para usarlo bien. Cerró los ojos y activó su sentido de energía, ahora capaz de cubrir hasta 30 metros. Sus sentidos le permitían percibir hasta el más mínimo movimiento del viento y la hierba a su alrededor. 3 días después, su iguana consumió un pez de ojos rojos, ganando 210 puntos de evolución, lo que aumentó la constitución de Chen en 21 puntos. Observando al pez, Chen se dio cuenta de que estaba mutado, igual que los que había encontrado antes. A través del clon de su iguana, monitoreó la situación y notó que el barco de Tianhua desaceleraba, indicando que se acercaban a su destino. Usando su cuerpo original, Chen llamó a Tianhua para informarle que su otro equipo ya había llegado y preguntó dónde comenzarían. Tianhua elogió la eficiencia de Chen y le dijo que se preparara, pues la operación empezaría esa misma noche. Chen estuvo de acuerdo y esperó la señal de Tianhua. Chen se sentó a entrenar. Tras un gran esfuerzo, notó que había ganado 15 puntos de experiencia en control de aura. Con la mejora de su aura, su fuerza se multiplicó de forma significativa. Más tarde esa noche, Tianhua, a bordo de su barco, llamó a Chen para decirle que aún no veía a su equipo. Chen explicó que ya estaban bajo el agua y le pidió a Tianhua la ubicación exacta. Impresionado, Tianhua describió el sitio como a 200 metros a la izquierda de un naufragio, aproximadamente a una profundidad de 700 a 800 metros. Usando el cuerpo de la iguana, Chen siguió las indicaciones, aunque notó que, incluso con su constitución mejorada, pues la presión del agua a esa profundidad era incómoda. Al llegar al lugar no encontró nada. Chen informó a Tianhua que había buscado en un radio de 200 metros a 800 metros de profundidad, pero no había nada.
Tianhua, sorprendido por la rapidez de la búsqueda, se preguntó en voz alta cómo Chen había logrado escanear esas profundidades en solo 20 minutos. La secretaria de Tianhua sugirió entonces que la ubicación del barco podría haberse desplazado con los siglos y recomendó buscar aproximadamente 1 kilómetro al este. Pidiendo disculpas por la molestia, Tianhua pidió a Chen que investigara más a fondo. Chen accedió, nadando hacia el este y activando su sentido de energía para escanear la zona. Esta vez se alivió al encontrar el barco hundido. Un momento después, Chen aseguró la mercancía en un contenedor y el equipo de Tianhua la izó al barco. El experto a bordo inspeccionó los artefactos, señalando que 8 piezas estaban rotas mientras 3 estaban intactas. Estimó un valor total de 30 millones de yuanes, con el potencial de otros 20 millones si se vendían en privado. Emocionado, Tianhua llamó a Chen para compartir la noticia, enfatizando la importancia del hallazgo. Chen, impasible, respondió que su parte ya estaba hecha y que el resto dependía de Tianhua. Solo quería su parte del dinero. Unos días después, Tianhua llegó al barco de Chen y le entregó su parte del 50%, un total de 11.500.000 yuanes. Tianhua mencionó que el valor total superaba los 23 millones de yuanes. Entregó la mitad de su parte en el barco de Chen, un total de 11.500.000 yuanes. Tianhua mencionó que el valor total superaba los 23 millones de yuanes e invitó a Chen a contarlo si quería. Chen rechazó, diciendo que confiaba en Tianhua. Riéndose, Tianhua comentó que Chen era un tipo directo y prometió contactarlo la próxima vez que tuviera información sobre un barco hundido. Después de que Tianhua se fue, Chen miró el dinero, satisfecho de que sus problemas financieros estaban resueltos por ahora. Sin embargo, reconoció que su fuerza aún no era suficiente para empresas arriesgadas. Decidió entrenar hasta poder soportar balas de francotirador y granadas sin daño. Al día siguiente, en la compañía marina Tianla Xiao Huawei, cada mes por un salario de 50.000 yuanes. Chen revisó el currículum, notando que el solicitante destacaba su membresía en una asociación de pesca. Cada mes por un salario de 50.000 yuanes. Chen revisó el currículum, notando que el solicitante destacaba su membresía en una asociación de pesca y sus conexiones con personas del sector. Sin embargo, pronto arrugó el papel y le indicó a Xiaowei que rechazara la solicitud, explicando que el candidato era un estafador. Nyaksun preguntó curioso por qué Chen no había ido a la oficina últimamente. Él respondió que había estado trabajando en un gran proyecto y que casualmente había ganado varios millones de yuanes. Nyaksun se asombró y lo felicitó, llamándolo increíble. Chen le recordó que había prometido invitarlos a todos al terminar el proyecto y anunció que los llevaría a Yunshan Tianwei para pasar una noche relajante. Al alejarse, Nyaksun gritó que Chen era muy genial. Xiaoyui, observando la escena, pensó en lo bueno que era trabajar en Tianlong Marine Company. El trabajo era fácil, el sueldo bueno y el jefe los trataba bien. Lo comparó con la empresa de su amiga, donde hasta el gerente había intentado coquetearle. Sonrojada, Xiaowei se preguntó tímidamente si ella aceptaría si su propio jefe alguna vez le hiciera avances. Más tarde esa noche, Chen y sus empleados cenaron en Yunshan Tianwei. Mientras comían, Nyaksun comentó que no sabía que la pesca en el mar podía ser tan rentable. Xiao Yue añadió que solo unos días de pesca les habían dado millones. Chen respondió modestamente que simplemente habían tenido suerte de atrapar un atún azul. Neta, un solo pez que vale cientos de miles de yuanes. Mientras disfrutaban la comida, un hombre se acercó a la mesa y preguntó si él era Chen, el dueño de Tianlong Marine Company. El hombre se presentó como Li Tianrui, subgerente general de Tianyong Group y amigo de Wang Tianhua. Chen saludó a Tianrui, quien explicó que quería organizar un viaje de pesca en el mar y preguntó si Chen estaba interesado en colaborar. Chen respondió que mientras fuera rentable, le interesaba y sugirió que Tianrui visitara Tianlong Marine Company al día siguiente para discutir detalles. Leng Yu se acercó y le entregó a Tianrui la tarjeta de presentación de Chen. Tianrui la aceptó, confirmando que se verían al día siguiente. Chen estuvo de acuerdo y se despidieron. Después de que Tianrui se fue, Xiaowei comentó que no esperaba que fuera tan joven. Nyaksun preguntó si Tianhong Group era realmente una empresa importante, a lo que Xiaowei respondió que su presidente valía decenas de miles de millones, mucho más rico que el hombre más rico de la ciudad N. Xiaowei. Especuló que, dado que Tianrui compartía el apellido del presidente, probablemente era un pariente. Nyaksun quedó impresionada, exclamando sobre la gran riqueza de Tianhong
mientras Lengyu añadió emocionado que era increíble encontrarse con el hijo del hombre más rico de la región durante una comida casual. Chen sonrió para sí, divertido de que hasta alguien tan privilegiado como Tianrui se sintiera atraído por los naufragios. Más tarde esa noche, Chen se maravilló al ver cómo la iguana atrapaba un atún azul. Pensó que era una coincidencia increíble considerando que justo había contado a sus empleados el valor de un solo atún azul más de 10 millones de yuanes. Y ahora, no uno, sino dos estaban en su poder. La iguana corrió al almacén y depositó los peces en una caja llena de hielo. Chen, consciente del inmenso valor del pescado a pesar de su sabor común, bromeó con la iguana diciéndole que no era solo un pez. Era prácticamente dinero nadando en el mar. El siguiente paso, pensó, era encontrar un comprador para venderlo. Al día siguiente, Chen estaba en su sala de entrenamiento cuando Lengyu le informó que Tianrui llevaba tiempo esperándolo en la oficina. Él respondió que iría de inmediato. Poco después, llegó a Tianlong Marine Company y se reunió con Tianrui. Tianrui compartió que tenía las coordenadas exactas de un naufragio. Curioso, Chen preguntó por qué alguien con la riqueza de Tianhong Group estaría interesado en naufragios. Tianrui respondió que nadie siente que tiene demasiado dinero. Chen estuvo de acuerdo con él y propuso dividir las ganancias a partes iguales, lo que Tianrui aceptó sin dudar. Mientras continuaba la conversación, Chen estuvo de acuerdo con él y propuso repartir las ganancias al 50%, lo cual Tianrui aceptó sin dudar. Mientras continuaba la conversación, Chen encontró a Tianrui fascinante. Se notaba por su actitud que Tianrui no solo buscaba el tesoro del barco. Chen preguntó entonces si Tianrui conocía a alguien que tuviera un restaurante de mariscos de alta gama, explicando que tenía un atún de aleta azul de 4 metros para vender. Tianrui se impresionó de que un pez tan valioso estuviera al alcance de Chen y confirmó que conocía a alguien que tenía un restaurante de mariscos, ofreciéndose a ayudar. Tianrui llamó a su contacto y sugirió que almorzaran juntos para poder presentarle a Chen al dueño del restaurante. Más tarde llegaron al almacén, donde un hombre llamado Lin entró apresurado para inspeccionar el pez. Chen le gritó que se calmara, bromeando que el pez no iba a ir a ningún lado. El hombre examinó el atún de aleta azul y declaró que su calidad era impecable, cumpliendo con todos los estándares de grado. Lin, visiblemente impresionado, comentó que el pez era realmente de primera y ofreció un precio fijo de 7 millones de yuanes, señalando que todos eran amigos. Sin dudarlo, Chen aceptó. Lengyu, por su parte, estaba asombrada de que un solo pez pudiera venderse por una cantidad tan astronómica. Unas horas después, llegaron al Marriott International. Chen le dijo a Lengyu que habían tenido una gran captura hoy, así que debían darse un gusto. Lengyu estaba maravillada, sabiendo que el Marriott International era un centro de las marcas de lujo más exclusivas del mundo, el epítome del lujo. Viéndolo comprar varios artículos de alta gama con facilidad, no pudo evitar pensar que el dinero de su jefe salía demasiado fácil. Después de gastar una fortuna en compras, regresaron al almacén del muelle. La mirada de Lengyu se posó en su reloj. Sabiendo que valía 2 millones de yuanes, pensó en los productos de lujo que él le había comprado, que probablemente también valían más de 2 millones. Dentro del almacén, Chen mencionó que quería comprar una villa y le pidió que estuviera atenta a alguna. Especificó que debería ser grande y espaciosa, preferiblemente en un lugar tranquilo, ya que valoraba la paz y la calma. Añadió que una villa de unos 30 millones de yuanes estaría bien. Lengyu simplemente asintió y le aseguró que se encargaría. Más tarde esa noche, Chen, controlando a la iguana, vio 2 submarinos enormes en las profundidades. Nadó alejándose, lamentando no ser aún lo suficientemente fuerte para enfrentarse a esas formidables naves. De lo contrario, las habría destrozado. Mientras seguía explorando, notó algo enorme escondido bajo un arrecife gigante. Sintiendo peligro, decidió retirarse, pensando que no valía la pena arriesgarse innecesariamente. Sin embargo, mientras nadaba, un cangrejo gigante salió de su escondite y lanzó un poderoso golpe con su garra hacia él. Chen esquivó por poco el ataque, mirando al monstruo con frustración y preguntándose si pensaba que era presa fácil. Nadando para enfrentar al cangrejo, evaluó de inmediato que era mucho más fuerte que el pez intamutado que había enfrentado antes. El cangrejo se abalanzó repetidamente con sus garras afiladas, pero él esquivaba los ataques con facilidad, usando su velocidad a su favor. Chen notó que la fuerza detrás de los golpes del cangrejo superaba las 10 toneladas,
algo que le pareció tanto alarmante como fascinante. Con un estallido de velocidad, se lanzó hacia el cangrejo y cortó su dura caparazón con las afiladas garras de la iguana, matándolo al instante. Sin embargo, se dio cuenta de que absorber completamente los beneficios del cangrejo tomaría tiempo y decidió dejar que el iguana lo comiera despacio. Mientras el iguana devoraba al gigante cangrejo, Chen abrió su laptop para revisar reportes de fenómenos marinos inusuales de los últimos años, reflexionando sobre sus encuentros con el gigante pez cinta, el pez ballesta y ahora el enorme cangrejo. Sospechaba que el mundo estaba pasando por cambios significativos. Una publicación que leyó detallaba la desaparición del SSN-698, un submarino nuclear estadounidense que desapareció a 600 metros de profundidad en el Pacífico tras ser atacado por una criatura marina gigante desconocida. Otra publicación describía un submarino nuclear en el Ártico que chocó contra un iceberg submarino, causando la muerte de sus 127 tripulantes. Chen notó que estos incidentes habían ocurrido en los últimos 2 años, sugiriendo que mientras más profundo se aventuraba, más fuertes se volvían estas criaturas misteriosas. Revisando a la iguana, vio que el sistema mostraba ganancias significativas. Los puntos de evolución de la iguana habían aumentado manhwa resumen en 290 y 280, elevando la constitución de Chen en 29 y 28 puntos respectivamente. El iguana ahora había crecido a un tamaño impresionante de 18 metros y sus estadísticas físicas se habían disparado. Su estructura ósea, fuerza muscular y atributos físicos generales habían alcanzado niveles completamente nuevos. Chen probó su fuerza golpeando repetidamente un poste de hierro. Incluso después de varios golpes, su mano permanecía intacta. Al examinar su mano, se alegró de no tener ni un rasguño, concluyendo que hasta una pistola tendría dificultades para hacerle más que un simple arañazo. Con su armadura natural y su velocidad de reacción aumentada, dedujo que las balas comunes ni siquiera le dejarían una marca.